Restaurando la adoración es el tema de esta tarde, hermanos. Y les voy a pedir que abran su escritura en el Salmo capítulo 5, versículo 7. Aunque tenemos el servicio de la pantalla, siempre es importante que vengan con su Biblia, que ustedes mismos la usen, la busquen el libro, su ubicación. Es muy interesante la Biblia de estudio, que también les recomendamos que puedan conseguir en su momento. Siempre trae un subtema de lo que se trata el capítulo. De esa manera es una brújula muy importante para no perdernos de lo que estudiamos o de lo que el escritor quiere decir. Y también vemos contextos muy importantes. Así que por favor no deje de traer su Biblia. Muchos traen Biblia electrónica en su teléfono, en su tablet, su iPad, y está bien, pero ojalá y todos podamos traer algo en nuestras manos, no nada más en la pantalla. Salmo capítulo 5, ¿lo tenemos? El tema es restaurando la adoración. Salmo capítulo 5, versículo 7, es un salmo de David que dice así: Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. ¿En qué actitud? En temor. Vamos a leerlo todos, por favor, nuevamente. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en temor. Esta palabra misericordia, hermanos, en el hebreo se traduce con la frase amor leal. A ver, digan todos amor leal. David está diciendo que él iba a entrar a la casa de Dios a experimentar el amor leal de Dios. Esto es muy significativo porque todos sabemos que hemos sido infieles a Dios, ¿verdad, hermanos? Pero dice la Escritura que Él permanece fiel. De eso se trata, o de eso significa el amor leal de Dios. Y David nos está contando solo una parte de su experiencia de cada que él entraba al templo. Hay una verdad muy importante en este pasaje porque David, experimentaba día a día el amor leal de Dios. Y solo por eso cada que él entraba al templo lo adoraba, hermanos. Y lo adoraba con todo su ser, dice la Escritura. Él mismo lo testifica en otros salmos, que él se humillaba delante de Dios. Él se humillaba delante del pueblo, incluso sufrió el desprecio en alguna ocasión de su propia esposa Mical. Ustedes se recordarán cuando entró triunfante con el arca y él danzaba, dice la Escritura, y daba vueltas con todas sus fuerzas, y aquella mujer le dijo: te has hecho como uno de tus siervos, ¿verdad? Has perdido toda tu categoría, en otras palabras, ¿no? Te has hecho vil delante de ellos. Y David dijo: no me importa, estoy consciente y lo volvería a hacer por causa de Dios. Y esto es muy importante porque David ha sido llamado el dulce cantor de Israel, o el hombre que ha tenido el corazón conforme al corazón de Dios. Él adoraba a Dios dentro del templo, pero también fuera del templo. El Salmo 5 que acabamos de leer fue escrito por él. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, encontraba gran placer y satisfacción en la meditación diaria de la palabra de Dios, pero también en la adoración a Dios. Para David, la adoración personal y privada era una característica de su vida. ¿Sí, hermanos? Como lo acaban de escuchar, adoración personal y privada era una característica de su vida. Dice la Escritura, él mismo declara que desde la salida del sol hasta el anochecer, David tenía una actitud de adoración asombrosa. Literalmente David le hacía a Dios un culto privado en su hogar, en su cámara secreta, cada día. Eso es algo que el cristianismo ha perdido hoy en día. Creemos a veces que adorar a Dios, o solo vamos a adorar a Dios cuando venimos a la iglesia el domingo, o algún día entre semana, o cuando hay algún congreso o un concierto de alabanza, es que vamos a adorar a Dios. Pero no es cierto, hermanos. De hecho, adoración a Dios es obediencia también. ¿Sí? Y vamos a ir profundizando en el tema. No solamente es cantar, no solamente es el tocar los instrumentos, porque entonces estaría muy limitada la adoración a Dios a cosas
que se hacen dentro de la iglesia. David, el dulce cantor de Israel, le dio la más alta consideración a la adoración en el culto público, sin dejar de lado su adoración privada. Es decir, que no solamente David le adoraba de todo su corazón de forma privada y personal en su hogar, sino también de forma o de manera pública. Esto es muy importante. David dijo: en cuanto a mí, fíjense lo que él dijo, en la frase que él usa: en cuanto a mí, voy a entrar en tu casa, en la multitud de tu misericordia, y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Un hecho real, hermanos, es que David no podía obligar al pueblo de Dios a adorar al Señor. Él no podía pararse y decir: vamos a adorar porque vamos a adorar. Él no podía decir: yo soy el rey y lo que yo diga se va a hacer, así que todos se van a arrodillar, todos vamos a cantar, todos vamos a adorar, vamos a abrir el himnario. Él no podía hacer eso, como tampoco nosotros lo podemos hacer hoy en día en nuestra congregación. Yo, por más que intento a lo mejor decir: hermanos, lleguen temprano, a buena hora, lleguemos a adorar a Dios, démosle importancia que tiene el tema de la adoración al Señor. Es un momento donde le damos a Dios loor, gloria, alabanza, le glorificamos. A veces hay personas que no entienden, ¿verdad? Y no les gusta llegar a la predicación porque ellos creen que lo más importante es la predicación. Otros creen que lo más importante es la adoración y llegan a la alabanza y después se van y no se quedan a la palabra del Señor. Pero todo es importante en la casa del Señor y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Nosotros, como David, no podemos obligar a nadie a adorar a Dios. Por eso es que David utiliza la frase: en cuanto a mí, vendré a tu casa. Él estaba hablando de él, o sea, se estaba preocupando de él mismo. En cuanto a mí, vendré a tu casa. Es decir, si el pueblo no quería o no le gustaba, él decía: yo sí voy a entrar en el lugar del culto público para adorar el nombre del Señor mi Dios. Y cuando David entraba a adorar a Dios en el templo, hermanos, se determinaba realmente a adorar a Dios. Realmente era un hombre que adoraba al Señor con todo su corazón. Vamos a ver este texto un poco más acerca de lo que sucede para aplicarlo a nuestros corazones. David dijo, y cuando él dice, aplica un principio importante. Él dice: vendré a tu casa. ¿A qué casa se refería? A la casa de Dios, que es, le hemos dicho, a la casa de Dios, el templo, aunque sabemos que el templo del Espíritu Santo y de Dios es nuestro propio cuerpo, ¿sí? Pero aquí él estaba hablando del templo literal, del templo físico. Él dijo: vendré a tu casa. Se estaba refiriendo al templo físico, al edificio, a la casa de Dios. Y lo que para David era la casa de Dios, para nosotros también lo debe de ser, porque la casa de Dios no solamente es este templo, sino la congregación de los santos. Amén. ¿Cuántos son esos? Amén. Esta es la congregación de los santos, no de santurrones, sino de los santos. Esta es la congregación de los santos. Amén. Donde nos reunimos para adorar el nombre de nuestro Dios. Luego David arroja una verdad. Primero dio un principio, y el principio es venir a la casa de Dios, a la reunión de los santos, y la verdad es la siguiente. Dijo: para adorarte en la multitud de tus misericordias. A ver, todos digan misericordias. Ahora, para David el templo representaba mucho más que un lugar donde se reunían personas, hermanos. Esto nos debe quedar muy claro. Para David el templo representaba el lugar de la entrevista con Dios. Esta es una verdad, hermanos. Para David la iglesia representaba el lugar de la entrevista con Dios. Y para nosotros debe representar exactamente lo mismo. Entonces, deducimos que esencialmente la iglesia no es, escuchen bien, no es un lugar para entrevistarnos con los amigos. La iglesia no es un lugar para entrevistarte con tu novia o con tu novia.
No es un lugar para entrevistarte con una persona que tenía muchos años que no veías, o con alguien con quien quieres tú hacer negocios, o con alguien con quien tú quieres hacer un deporte o lo que sea. No, hermanos queridos, es mucho más además que una costumbre. Venir al templo, en palabras de David, es estar conscientes que venimos a adorar y a entrevistarnos con el único Dios vivo y verdadero. Amén. Con el único Dios vivo y verdadero. Dile al que está a la par: el único Dios vivo y verdadero está contigo. Amén. Ahora dígale: y Él tiene una entrevista hoy contigo. Wow, hermanos. ¿Concibe eso? Qué impresionante, hermanos. Ahora, David dice algo muy importante: vendré a la multitud de tus misericordias. Hermanos, muchos pueden entrar por esa puerta sin saber a lo que realmente vienen, ¿no es cierto? Pero entrar a la iglesia a conocer las misericordias de Dios es para los santos de Dios, y solamente muy pocos que tienen la enseñanza pueden entender qué es entrar a las misericordias de Dios. Ahora, cuando David usa la palabra misericordia, en el hebreo tiene un sentido crucial, porque las misericordias de Dios, entrar a las misericordias de Dios, tal vez tú estés pensando, imaginando, es la misericordia de Dios es si Dios me sanara, ya tuvo misericordia y me sanó, o si Dios me prosperara mi trabajo o me diera un poquito más de dinero, esa sería una misericordia para mí. Pero no, hermanos, esa no es la misericordia de Dios de la que está hablando David en este texto. Fíjense bien, el sentido original es el siguiente: todo aquel que entre a la iglesia debe hacerlo con la conciencia de que es un pecador que necesita encontrarse con las misericordias restauradoras y salvadoras de Dios. Amén. Bendito sea su nombre, ¿no? Aunque lamentablemente este sentido se ha ido perdiendo poco a poco hasta casi desaparecer en el cristianismo actual. Porque la gente, cuando oye misericordia de Dios, repito, ellos piensan en dinero, ellos piensan en favores, piensan en crecimiento, incluso los pastores piensan en crecimiento, multiplicación de personas, que haya esto, que las misericordias de Dios, y no quiere decir eso la misericordia de Dios. Estamos leyendo que David dice que para entrar a la casa de Dios y experimentar las misericordias de Dios, necesita el ser humano entrar sintiéndose pecador. No merecedor, sino pecador. Alguien que reconoce su falta, su pecado, y que le dice a Dios, como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Alguien que entra buscando la restauración del Señor. Un avivamiento más bien traducido en arrepentimiento y no en emociones. Entonces David está diciendo: hay que entrar al templo sintiéndose pecadores para poder entender la grandeza de las misericordias de Dios. Y ese es un problema, porque muchos vienen a la iglesia sin sentirse pecadores. Se saben pecadores y dicen: cualquiera peca. ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha pecado? Se saben pecadores, pero no se sienten pecadores. Y eso es el problema. Porque los que entran por esa puerta sabiéndose pecadores, pero no sintiéndose pecadores, nunca van a experimentar las misericordias de Dios. Porque, repito, llegaron con las motivaciones equivocadas. Para que Dios les diera algo que necesitaban, para que les fuera bien en su negocio, para que les sanara su dolencia, que les arregle sus problemas familiares y demás. Ahora, sabemos que Dios puede hacer todo esto, ¿verdad que sí, hermanos? Dios puede sanar una enfermedad. ¿A cuántos Dios nos ha sanado enfermedades? ¿A cuánto Dios nos ha prosperado económicamente? ¿A cuánto Dios nos ha arreglado nuestros problemas familiares? Amén. Ok, Dios puede hacer todo eso, escúchenme bien, pero no es el porqué elemental de una iglesia.
No es el porqué elemental de que las personas entren a la iglesia. Los que entramos cada reunión por esa puerta es porque nos sentimos pecadores, necesitados de las misericordias restauradoras de Dios. La verdad es que si no entramos como pecadores buscando sus misericordias, no vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No vamos a adorar a Dios, o simplemente nuestra adoración no va a llegar al corazón de Dios, porque antes que entrar humildes, humillados, sintiéndonos mal por nuestros pecados, entramos sintiéndonos merecedores de los favores de Dios, y no va a llegar nuestra adoración a Dios. Por eso estamos hablando de restaurar nuestra adoración a Dios, y una forma de restaurar nuestra adoración a Dios es en la actitud con la que entramos a la iglesia. Muchos entran con orgullo en sus corazones, con falta de perdón, coraje, envidia y cantidad de cosas que han anidado y han guardado en sus corazones, y llegan y levantan sus manos y adoran a Dios entre comillas, y cantan cantos suaves y le dicen: Santo, 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 Señor eres tú, Jehová de los ejércitos. Y el Señor dice: no recibo tu adoración. No la recibo. ¿Por qué? Porque no estás entrando con un sentido o con una actitud de que eres un pecador que necesitas la restauración. Muchos le adoran a Dios porque después de adorarle y después de llorarle, piensan pedirle algo. David dijo: en tu temor, y esa es una actitud importante que como iglesia debemos tener, temor. En tu temor me postraré hacia tu santo templo. Con temor me postraré y entraré hacia tu santo templo. Así tenemos que llegar a la casa de Dios, hermanos, con temor y reverencia para verlo. Con temor y reverencia para escucharlo, para adorarlo, para alabarlo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, y esa fue la determinación de David cada que entraba en el templo. Como alguien dijo, la iglesia no es un country club donde podemos adorarlo con nuestras propias ideas, aunque sean muy buenas ideas. La iglesia no es un country club donde podamos adorarlo con nuestras propias ideas o nuestra imaginación, aunque sean muy buenas ideas. Dios es santo, y más que santo, es santo, 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 y por lo tanto debemos adorarlo en la hermosura de su santidad. En la hermosura de su santidad. Tenemos que adorarlo con un sentido de santidad. Amén. Y cada que entramos al templo y hacemos nuestra adoración pública como David en el culto público que es esta reunión, tenemos que entrar con un sentido de adoración. A veces visitamos lugares y predicamos la palabra en algunas iglesias o eventos, y vemos cómo las mujeres entran, hermanos, con ropa provocativa o inapropiada, y no solamente la gente de la congregación, los mismos ministros, los que están arriba, las que bailan, las que cantan, los que tocan. Se les olvida, hermanos, que estamos ante la presencia de un Dios que es santo. Y hay gente que dice: bueno, es que eso a Dios no le importa, es que Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón. O gente que viene, hermanos, o ministros que se lucen en la plataforma y dicen lo mismo: bueno, Dios ve lo del corazón, Dios no se ocupa en esas cosas. O eventos que promueven el show en lugar de la adoración sublime y santa a Dios. Comentaba en una de las convenciones que ahora estuve enseñando en estas semanas anteriores, que me ha tocado llegar a lugares donde con la intención o la buena intención de que estén adorando a Dios y que Dios les reciba y que la gente sienta la presencia de Dios, ambientan los lugares. Hay lugares que
como decían, que no son iglesias sino cristotecas, ¿verdad? Que todas están pintadas de negro y de repente, yo estaba en un lugar y de repente abro los ojos y cuando abro los ojos ya estábamos a oscuras totalmente, solo había unos foquitos morados por ahí, el humo ni siquiera me permitía ver la letra del canto que estaba en las pantallas y la gente estaba llorando, yo digo confundida realmente en sus sentimientos porque su adoración no estaba llegando ni al piso. A Dios no se le adora de una manera, hermanos, que quede opacada la gloria de su nombre o el brillo de su santidad. Todo aquello que pueda opacar la gloria de Dios tiene que hacerse a un lado para que la gloria y el brillo de Cristo brille realmente en la adoración, en el culto público que le estamos dando a Dios. Adorar a Dios en el culto público era un aspecto o uno de los aspectos más importantes en la vida de David y también en la vida de nosotros. Vayamos al Salmo capítulo 84, verso 1, por favor. Salmo 84. ¿Lo tienen? Verso 1 dice, vean qué salmo, hermanos, ¿eh? ¿Qué dice David al empezar? ¡Wow! ¡Cuán amables son tus moradas! ¿Sabes lo que significa la palabra amable aquí? ¿A cuántos les gusta venir a la adoración, al templo, a lo que hacemos aquí, hermanos? ¿De verdad? ¿Les gusta? ¿O les gusta mucho? Ah, caray, bajaron los amenes. ¿Y a quién le encanta venir al templo, hermano? Bueno, pues la palabra amable significa encantador. Y David está diciendo, cuán encantadoras son tus moradas, o es tu templo, se refiere al templo en el culto público, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Vean el versículo 3. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Ahora, cuando él dice bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, él está hablando de los que consideran el templo o lo que se hace en el templo o adorar a Dios en el templo lo más encantador que pueda existir. Lo más encantador. A veces es más encantador quedarse a ver el fútbol que venir al templo, para muchos, ¿no? O a veces es más encantador quedarse a lavar la ropa atrasada que venir al templo a adorar a Dios en el culto público. ¿A poco no, hermanos? Sí, es cierto. Pero David dice que venir al templo era encantador. ¿Qué nos dice David? Que el corazón de él no deseaba el trono, no deseaba la riqueza, no deseaba el poder. El corazón de David estaba en adorar a Dios en el culto público. El corazón de David estaba en adorar a Dios en la iglesia. Adorar a Dios en el templo era tan encantador. Oigan lo que les voy a decir, hermano, y lo acabamos de leer. Era tan encantador adorar a Dios en el templo que incluso los gorriones y las golondrinas hacían allí sus nidos para poner a sus polluelos. Y a veces nos traen a rastras a la iglesia. Pareciera que las aves tienen más entendimiento que muchas personas. Aún ellas buscaban en el templo poner sus nidos para que nacieran sus pollitos, hermanos.
Y a veces decimos, vamos a la iglesia, o va a haber un seminario. Ay, no, ahora también el sábado. Hermanos, si hubiera reuniones de lunes a domingo, sería algo encantador, hermanos. Sería lo mejor que nos pudiera pasar como seres humanos. Ahora, Dios no es un Dios que dice, entonces de lunes a domingo, porque Él sabe que tenemos que trabajar, Él sabe que tenemos que proveer a nuestro hogar, Él sabe que tenemos nuestras actividades, pero el día del culto público, Él espera la llegada de sus santos, porque Él sabe que las aves saben que es tan encantador adorarle en el culto público que aún ellas ponen sus nidos ahí. Qué increíble, hermanos, ¿no les parece? Y esa es una verdad ahí incrustada en el versículo, porque todos los que han nacido de nuevo, todos los que hemos nacido de Dios, amamos adorarlo, amamos estar aquí para rendirle culto y adoración. Así como amamos el Evangelio, así como amamos la palabra, así como amamos a Jesucristo, amamos adorar su santo nombre. Si queremos verdaderamente adorar a Dios aquí en la iglesia, todo y absolutamente todo debe ser gobernado por la palabra de Dios. Porque no podemos adorarlo como creamos, ¿verdad? Por eso es que a veces hay lugares donde le quitan la letra del mundo y nada más le ponen la letra cristiana y le dejan la misma música. Estoy tan enamorado de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí están, cambiándole. En una de las iglesias que yo pertenecí, al pastor, el día de su cumpleaños, casi le hacían un culto de adoración a él. Y llegaban en la madrugada con las guitarras al pie de su balcón y empezaban: pastor, pastor, si puedes tú con Dios hablar. Bueno, hermanos, estamos inundados de música, de cantos, de adoración, de ritmos, de estilos del mundo. Se han metido a la iglesia, ¿no es cierto? Tristemente, hermanos, en la mayoría de los lugares esa es la adoración ungida que se toca. Pero bíblicamente, lo voy a repetir, si queremos que Dios se agrade de una adoración y de una alabanza, debe estar gobernada por la palabra de Dios. No un texto fuera de contexto y hacer todo un canto así de esos pegajosos, ¿verdad? Que no quiero, tengo muchos aquí en la mente, pero para no lastimar conciencias, mejor disciernan ustedes, ¿verdad? Todo lo que se hace en la iglesia, empezando por los cantos, pero también cómo oramos como iglesia, cómo evangelizamos y por supuesto lo que se predica en una congregación. Todo debe estar gobernado por su palabra para que Dios lo reciba como adoración verdadera. Y si todo debe estar gobernado por la palabra, eso quiere decir entonces que si hablamos de cantos, nuestros cantos deben estar cuidadosamente seleccionados antes de ministrarlos. Antes de ministrarlos, ¿verdad? ¿Quién los compuso? Su ritmo, las emociones que comunica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque queremos agradar a Dios. El énfasis no debe ser la música. Curiosamente no encontramos en los salmos los tonos musicales, pero sí encontramos el mensaje. Curiosamente, ¿verdad? Debemos cuidar los movimientos del cuerpo, el vestuario, la ambientación y todo lo que puede distraer a las personas de adorar a Dios. No olvidemos, hermanos, que el centro de la reunión, el centro del templo, ¿quién es? Cristo. No nuestras habilidades, no nuestros ingenios. Y por último, lo más importante, debe contener nuestros cantos la palabra de Dios. No nuestros deseos o lo que nosotros queremos comunicar, mucho menos psicología o humanismo.
Cantos que dicen el yo puedo, el yo tengo, lo logro, arrebato, todo eso queda descartado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios la que debe comunicarse en los cantos. Encuestas dicen que gran parte de lo que hoy sucede en muchas iglesias es un mero espectáculo de la religión. Y el espectáculo religioso es una abominación a Dios. Ahora, no ponemos en duda la sinceridad con la que la gente hace sus eventos. Ellos son sinceros y quieren agradar a Dios, pero la sinceridad no revierte lo que está mal en algo bueno. Y eso es muy importante, hermanos. Jesús dijo, y vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 9. Estamos hablando de restaurar la adoración a Dios. Restaurando la adoración. Mateo 15, versículo 9. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que hay quienes en vano lo honran. En vano me honran. Esta frase significa con falsedades me honran o infructuosamente me honran. Es decir, llevando a cabo en el culto público cosas, ideas, iniciativas propias del liderazgo que son infructuosas, que no nacen de mi palabra. Eso es honrar a Dios en vano, o sea, y vano es vacío, no hay resultado que agrade a Dios. En vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, muchos piensan que el seleccionar los cantos, el cuidar los ritmos, y no estamos en contra, hermanos, de ritmos de alegría, de gozo, de júbilo, ¿verdad? Ni siquiera estamos en contra de la danza. Ustedes son libres para danzar al Señor, ¿verdad? Ustedes pueden alabar a Dios. Para eso el Señor también nos ha dado nuestras emociones, ¿verdad? David se emocionó y él alabó al Señor con todas sus fuerzas, glorificó a Dios, brincó, dio vueltas, hermano, pero de una manera prudente, de una manera sobria, de una forma que glorificaba a Dios, que todos veían, y no de una forma alocada, que la gente se cae y se tira y tiembla y queda fuera de sí, ¿verdad? Y hasta se vomitan. Y un predicador un día, un cuate se vomitó en su alfombra y dijo: ah, sí, demonio, tú me la vomitaste, ahora tú me la limpias. Ah, caray, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, un montón de cosas que te desvían de la adoración a Dios. Pero dentro de la alabanza y la adoración, si Dios te mueve a danzarle, puedes hacerlo. En la presencia del Señor hay libertad y hay plenitud de gozo. Amén. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a decir nada. A lo mejor un día a mí me ves brincando ahí o danzando y yo lo voy a hacer para el Señor, hermanos. No lo voy a hacer para ustedes, ni ustedes lo van a hacer para mí. Todos lo hacemos para Dios, ¿no es cierto, hermanos? Igual en la adoración, si el Señor te dice humíllate, humíllate. Si te dice arrodíllate, arrodíllate. ¿Cuánto tiempo hace que no te arrodillas, que no derramas tus lágrimas? ¿Hace cuánto tiempo, hermano? Y sí tenemos que cuidar el sacerdocio, sí tenemos que cuidar, pero eso no significa, hermano, estar como momias, ¿verdad? Pero tampoco el descontrol total del culto a Dios. Que de repente uno empieza a hablar en lenguas por allá y otro a hablar en lenguas por acá y otro por acá y otro se cayó por acá y otro está dando vueltas así a punto de caerse, ¿verdad? Y se cae y lo vuelven a levantar y luego para adelante y el tiradero de personas. No, hermanos. Él es un Dios ordenado y Pablo claramente dice que cuando uno hable lenguas, que hable uno por uno. Y si hay intérprete, que hable y otro que lo interprete. Y si no hay, que se calle. Porque si no va a entrar un incrédulo y van a decir: estos están locos. ¿Y cuántos locos hay? ¿Verdad? Todo lo que hagamos es para glorificar a Dios. Amén. Entonces, muchos piensan que seleccionar un canto, el cuidar el ritmo, el vestuario, las letras, la ambientación, son detalles insignificantes. Creen que
que no habría por qué poner atención en eso. Pero escuchen bien, en la casa de Dios nada es insignificante. En la casa de Dios nada es insignificante. Dile al que está a tu lado eso. Aquí en la casa de Dios nada es insignificante. Dile, tenemos que cuidar todos los aspectos del culto público a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Incluso el mismo David incurrió en un grave pecado cuando trajo el arca de Dios a Jerusalén de una forma que no estaba establecida en la palabra de Dios. Y en esta tragedia, David nos enseñó que nada es insignificante cuando se trata de adorar a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Dice que David, el contexto es que David quiere recuperar el arca que representa la presencia de Dios que había sido secuestrada por los filisteos. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿A quién le pidió consejo? ¿Debiéndoselo pedir a quién? A Dios. ¿Se dan cuenta? No tomó consejo de Dios, sino de sus amigos. Y a veces, ¿sabe qué? Eso suele pasar con las iglesias jóvenes o los líderes jóvenes, porque no consultan la Biblia para operar la iglesia. Prefieren hacer encuestas de opinión para saber qué es lo que más le gusta a la gente e implementarlo. Verso 2. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, o sea, primero consideró el parecer de sus amigos y al final la voluntad de Dios. Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, eso es escalofriante, hermano, lo que dice, no hemos hecho caso de ella. Esto es escalofriante, es muy significativo, hermanos, porque el mismo David, el hombre conforme al corazón de Dios, tenía olvidada la presencia de Dios. En otras palabras, ni a él, ni a su ejército, ni a su pueblo, la presencia de Dios les era relevante. Qué feo caso, ¿verdad, hermanos? ¿Para usted le es relevante la presencia de Dios? ¿La adoración a Dios? ¿El culto a Dios? ¿El servicio a Dios? ¿Le es o no le es relevante, hermano? Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Un asunto meramente de democracia, ¿no? Más que de teocracia. Brinquemos al verso 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Bueno, hasta aquí, antes de seguir leyendo, todo suena muy bonito. Hasta en carro nuevo llevaban la presencia de Dios, ¿verdad? Hasta en carro nuevo la llevaban. Pero el modelo correcto para transportar el arca no era eso. Bíblicamente hablando, hermano, el modelo ya lo había establecido Dios en Levítico. La forma correcta de transportar el arca, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cómo? Sobre los hombros de los levitas, no sobre un carro nuevo arreado por bueyes, ¿sí? Sino sobre los hombros de los levitas. Ahora, ¿qué representaba el carro nuevo? Pues muy fácil, la idea nueva que tuvo David, la ocurrencia de David. Y si le hacemos a Dios un culto y si la traemos en un carro nuevo, ¿verdad? A veces yo me acuerdo que años anteriores decían: va a venir cierto predicador de cierto país, es muy famoso y es muy importante, pero a él le gusta que lo reciban en carros blancos y que sea último modelo.
Hasta me acordé de esto, ¿verdad? Igualito, hermanos. O que tiene que ser hotel de 5 estrellas y le tienen que poner un platito de quesos ahí, especiales, selectos, para que como es el siervo de Dios, entonces hay que tratarlo bien porque honra al que honra merece. Y todo tergiversan todos los versículos bíblicos, ¿verdad, hermano? No, ustedes no se han enterado de eso, ¿verdad? Pero yo sí, hermano. No, dice, no. Ideas nuevas, carro nuevo, formas nuevas, estrategias nuevas. Oye, y si 12 le enseñan a 12 y esos 12 a otros 12 y esos 12 a otros 12 y esos 2, oye, ya en un año vamos a hacer 1000, entonces en 5 años vamos a hacer 5000, carro nuevo. Estrategias nuevas. En lugar de ir al fundamento para saber dirigir el culto a Dios, el cristianismo de hoy está de cabeza, hermanos. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Tenemos que orar por nuestros hermanos. ¿Qué dice el verso 8? Y David y todo Israel estaban bien contentos. ¿Ya lo encontró? Se regocijaban delante de Dios, supuestamente, Se regocijaban con todas sus fuerzas, cantaban, tocaban las guitarras, sacaron las flautas, los salterios y los salterios también, los tamboriles, los címbalos, las trompetas, sacaron toda la orquesta. Estaban contentos con su carro nuevo. Ahora, ellos estaban contentos en su carne, hermanos. Oigan lo que les voy a decir, pero no discernían que la reprensión de Dios estaba a punto de suceder. Eso es cierto, hermanos. Y eso es lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Porque miles de iglesias se están regocijando con todas sus fuerzas, están felices con su carro nuevo, con sus ideas nuevas, con sus estrategias nuevas, están tocando de todo, permiten de todo, pero tampoco disciernen que están a punto de recibir una fuerte disciplina de parte de Dios. Ahora observen las consecuencias por no haberse apegado al modelo o a la estructura que ya Dios había establecido para adorar su santo nombre. A ver, los que traen su Biblia, levántenla por favor. ¿Saben lo que es la Biblia? Sí, es la palabra de Dios y por lo tanto es la estructura, el modelo, el manual para saber operar la iglesia. Amén. Yo sé que vamos a la librería y nos encontramos un montón de libros bien emocionantes y bien atractivos. ¿Cómo hacer crecer tu iglesia en 3 años? Tener un grupo de alabanza y adoración poderoso. O cómo esto, o cómo lo otro, o cómo ser la iglesia más próspera de toda tu colonia, o cómo tener a las familias más influyentes de toda tu zona, etcétera. Esos son libritos bien, híjole, iba a decir bien satánicos, pero voy a buscar otra palabra para no decir eso, hermano. Que en lugar de llevarte a la palabra, te alejan del modelo. Entonces miren, aquí vienen las consecuencias de no hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, verso 9, Usa, un fulano que no era de la tribu de Leví, extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes se tropezaban. ¿Y qué sucedió en el verso 10? El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Es decir, aunque para el pueblo lo que hizo Usa fue aprobado o fue bueno, aquí la expresión murió allí delante de Dios significa para Dios no. Tal vez para el pueblo murió como un héroe, pero para Dios murió como un desobediente, como un hombre que no hizo las cosas conforme a lo establecido. Ahora, qué exagerado puede sonar Dios aquí. ¿Por qué hirió Dios a Usa de esa manera? Si lo que Usa hizo fue nada más intentar que el arca no cayera, ¿verdad? Bueno, por 2 razones es que hirió Dios a Usa. Número 1,
porque ya lo dijimos, no era de la tribu de Leví, y número 2, porque tocó el arca con manos inmundas. Ahora, después de esta fatal reprensión, David corrige, y eso es lo más importante, todos digan corregir. Y ahora David se dispone a transportar el arca conforme al modelo que Dios ya le había dado a Moisés. Primera de Crónicas 15, versículo 11. Primera de Crónicas 15, 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales de los padres de las familias de los levitas, ahí va bien, santifíquense vosotros y vuestros hermanos, y pasen el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, ahora les echó la culpa a ellos, ¿verdad? Cuando ni siquiera los tomó en cuenta en el versículo que leímos hace rato. Por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre, ya no sobre un carro nuevo, sino sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme ¿a qué? A la palabra de Jehová. Todos digan conforme a la palabra de Jehová. Dile que está a tu lado, todo lo que se haga en una iglesia debe ser conforme a la palabra de Jehová. Y si yo me paro y digo: hermanos, ayer en la noche Dios se me apareció y me reveló, ¿usted qué debe decirme? No, pastor, todo conforme a la palabra de Jehová. No, pero yo aquí soy el pastor y lo que yo digo se hace. No, pastor, todo se debe hacer conforme a la palabra de Jehová. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Qué nos enseña lo que acabamos de leer? Que no podemos adorar a Dios ni dirigir una reunión o en el culto público sobre la base de nuestras buenas intenciones, sino sobre la base de la palabra de Dios. Además, porque la palabra de Dios es la palabra de verdad. Amén, hermanos. Le preguntaron, hay un programa muy interesante, no recuerdo el nombre. Hay 4 hombres en Estados Unidos, me parece que en Texas, unos hombres tejanos que se dedican a la cacería y tienen un programa bien interesante, bien atractivo, tiene más de 13 millones de seguidores, y ellos enseñan en su programa enseñan a hacer herramienta para cazar, que silbatitos para atraer pajaritos, muy interesante, pero ellos tratan de, después de decir cómo hacer una herramienta, aplicar un principio bíblico. Está muy bueno el programa. Y entonces los citaron a ellos, un programa de televisión allí en Estados Unidos, no cristiano, y le dijeron: ¿qué opinan ustedes sobre los homosexuales? Porque ya nos dimos cuenta que en su programa ustedes hablan de la palabra de Dios, pero ¿qué opinan de los homosexuales? Y el líder de ellos dijo: nuestra palabra no importa, no importa lo que nosotros digamos, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice esto y esto. ¿Sabe lo que pasó? A la siguiente semana les cerraron el programa. Pero todo el pueblo tejano, como les encantaba el programa, hicieron meetings, levantaron plantones y al poquito tiempo volvieron a tener el programa con más rating que el primero todavía. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Entonces Dios nos prueba, ¿verdad? Y si nos prueba y pasamos la prueba y hablamos la palabra de verdad, Dios nos respalda y nos da más todavía. Y Pablo a Timoteo le dijo eso, 1 Timoteo 3:14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, miren qué interesante, qué importante instrucción le da Pablo a Timoteo: si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, no tuya, Timoteo, ni la mía, la del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debes saber cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Ahí está, hermanos, la adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es la adoración en espíritu y verdad? Muy simple, lo acabamos de leer. Espiritual y basada en la palabra de verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Si no es conforme a la Biblia, no es en espíritu y en verdad. No, pastor, está bien chido este canto, vamos a meterlo. Esto va a atraer a la juventud. ¿Y de qué me sirve atraer a la juventud si no atraigo a la presencia de Dios? ¿De qué nos sirve, hermanos? De nada. Absolutamente nada. No, que hagamos esto le gusta a la gente, esto está de moda. No, lo que tenemos que hacer es volver a las sendas antiguas. El problema del cristianismo moderno es el postcristianismo, es decir, Cristo ha pasado de moda. Y no es que nosotros modernicemos la Biblia para hacer atractiva la gente, la Biblia atractiva a las personas. No, es que la gente tenemos que llevarla de regreso a las Escrituras. Para agradar a Dios, para que las cosas salgan bien, para que tengamos su bendición en medio de nosotros. ¿Cuántos quieren su bendición, hermanos? La adoración entonces debe ser basada en la palabra de verdad. Eso es adorarle en espíritu y verdad. O sea que nuestra adoración debe ser objetiva, es decir, para Él, solo para Él y únicamente para Él, sin pretensiones y sin nada técnico o físico que opaque la gloria de Cristo. Que opaque la gloria de Cristo. Hemos ido a predicar a algunos lugares, mi papá ha ido conmigo y hemos visto cómo pasan los ministros de alabanza, ¿verdad? Y su vestuario, su peinado, su parado, así, y su forma de ministrar, y están así, nomás les falta la mona aquí. Todo eso opaca el brillo de Cristo, la gloria de Cristo. Isaías dice que él cayó ante la presencia de Dios. Estaba en el templo, tuve una visión, dice, y vi al Señor sentado en su trono, y la orilla de su manto llenaba todo el templo. Caí, dice Isaías. ¿Y qué pasó con Pedro? Se le apareció un ángel, ni siquiera y se arrodilló ante el ángel, ¿verdad? Se equivocó, estuvo mal, y el ángel lo ubicó y le dijo: levántate, Pedro, no me adores a mí. Tú y yo somos servidores de Dios. A Él hace quien tienes que adorar, no es a mí. Y a veces el cristianismo se ha arrodillado y se ha humillado ante las grandes estrellas de alabanza y adoración que tenemos en nuestra actualidad, o ante las grandes personalidades de predicadores y apóstoles que andan por todo el mundo, hermanos. El ministerio de cargarle el portafolio al apóstol, el ministerio de limpiarle los lentes al cantante famoso, el ministerio de esto, yo no sé de dónde sacan tanto ministerio, hermano. Déjeme ir terminando. La función principal del Espíritu Santo en un culto de adoración
no es hacernos sentir escalofrío, ni electricidad, ni fuego, ni frío, ni tirarte al piso, ni hacerte reír descontroladamente. No es aventarte una pelota de playa ungida por Él y si la tocas te cae la unción. La función principal del Espíritu Santo, escuchen bien, es llevarnos a Cristo, a glorificar a Cristo, a admirar a Cristo, a contemplarlo, a brillarlo y hacia la hermosura de su santidad. Ahí o así es como obra el Espíritu Santo en una congregación. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él los guiará. Él los guiará. Significa, nos impulsará a toda la verdad. Y esto es interesante, hermanos, porque a veces decimos, Señor, si esto, o no sé, estamos en otros lugares, creemos que estamos bien y decimos, Señor, si esto es tuyo, tú sácame de aquí y guíame hacia un lugar donde prediquen tu palabra. El Espíritu Santo nunca va a hacer eso, porque Él respeta tu voluntad y tu libre albedrío. Lo que el Espíritu va a hacer en tu corazón es ponerte impulsos. Y no sé a cuántos le pasó, pero a mí me pasó. A mí me pasó y muchos de ustedes lo saben, hermanos. Y el Espíritu Santo ponía un impulso en mi corazón muy fuerte hacia la verdad de Cristo, a guiarnos hacia la verdad. Él dice que Él nos guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, a toda la verdad, hermanos, a toda la verdad. Lo que pasa es que muchos como yo, cuando pasamos por ese valle de la decisión que puede durar algunos meses, muchos dicen, no, mejor yo sigo como estoy. Pero otros decimos como Pablo, estoy dispuesto de perderlo todo con tal de ganar a Cristo y la excelencia de su conocimiento. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos. Y Jesús lo dijo, cuando Él venga te va a guiar a toda la verdad, te pondrá impulsos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, ni siquiera el Espíritu Santo hablará del mismo. Él nunca iba a decir en palabras del Señor Jesucristo, háganme un culto, háganme un libro, salúdenme todos los días y denme los buenos días, háganme una lona que diga bienvenido. No, sino que dice, Él no hablará de sí mismo. Es una parte importante, igual que el Hijo, igual que el Padre, porque los tres son uno. Pero la función del Espíritu Santo no es hablar de Él, ni decirle a los pastores, háganme un culto, o escríbanme un libro, o denme la bienvenida cada día, o siéntense a tomarse un café conmigo cada mañana. No, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Noten el verso 14. Él me glorificará, dice el Señor Jesús. No se glorificará, Él me glorificará. Quiere decir, me reconocerá, hablará de mí, me exaltará, me glorificará, me alumbrará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué versículo, hermanos, ¿no le parece? Porque la verdadera adoración y el verdadero culto público que Dios acepta es cuando el Espíritu Santo teje nuestros corazones a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Inclinen su rostro, por favor, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él restaure nuestra adoración, empezando en nosotros, por supuesto, como el templo que somos nuestro cuerpo, el templo, la habitación del Señor. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos gloria y honra. Reconocemos que nuestro templo, Señor, ha estado descuidado.
Reconocemos, Señor, que aunque hemos tenido buenas intenciones, te hemos fallado muchas veces. Y que hemos entrado al templo no buscando tus misericordias, sino tus favores, tus dádivas. Y eso está mal, Señor, porque en el culto público tenemos que entrar entendidos que estás aquí para tener una entrevista con nosotros. Y en esa entrevista lo primero que esperas es ver en nosotros un corazón humillado, contrito. Es ver en nosotros, Señor, una actitud de que somos pecadores, de que en realidad no somos merecedores de nada. Todo lo que tenemos, Señor, lo tenemos por tu gracia, como un regalo no merecido, como algo, Señor, que tú abres tus brazos y nos das abundante y sobreabundantemente, más de lo que pedimos y entendemos, Señor. Nos has dado salud, nos has dado alimento, nos has dado trabajo. Hay a quienes les has dado un negocio, les has dado la facultad de tener, Señor, y de estar saciados, a unos más y a otros menos, y no nos vamos a meter en eso porque eso es tu soberanía. Tú sabes, Señor, tratar de forma individual, porque tú eres sabio, eres más sabio que nosotros. Pero lo que a todos nos debe unir es un mismo objetivo y un mismo propósito cuando venimos al culto público, y eso es adorarte en espíritu y en verdad. Adorarte en la hermosura de tu santidad. No a nosotros, Señor, sino a ti sea toda la gloria, Padre. Reconocemos nuestra pobreza espiritual, Señor, y que venimos y te hemos adorado en un mínimo porcentaje, Señor, que hemos perdido, o hay quienes han perdido, Señor, el gusto por la adoración, el gusto por la alabanza, el gusto por la humillación, el arrodillarse, el postrarse, el llorar, incluso, Señor, el danzar para ti, el mostrar el gozo en su corazón. Y todo eso ha sucedido, Señor, porque en lugar de venir para darte un culto a ti, nos hemos dado un culto a nosotros, Señor. Y nos ha importado solamente el yo quiero, el quisiera tener, el quisiera hacer esto, el quisiera alcanzar aquello, el que si este es mi sueño, estos son nuestros sueños, Señor. Y nos hemos olvidado de tus propios sueños, de tus deseos, Señor. Por algo el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, y el amar es adorarle con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Señor, que cuando vengamos aquí a tu casa, a tu templo, entremos así, adorándote, Señor, con el corazón, con el alma, con el espíritu. Señor, guíanos como un pueblo, como una congregación, que no somos perfectos, que tenemos muchos errores y equivocaciones, Señor, pero que te rogamos que nos ayudes a crecer, a madurar, a perfeccionar las áreas que necesitan ser perfeccionadas, a ser más exactos, Señor, en lo que respecta el culto público y el culto privado, el ser más enfocados, Señor, y que esta congregación pueda ir creciendo, Señor, en esa gracia, en esa visitación tuya, porque somos tus santos, somos tu pueblo, Señor. Vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para adorar a Dios con nuestras propias palabras. Estamos en la entrevista con Dios. Adóralo en la hermosura de su santidad. Busca las palabras que tú quieras y dile lo más hermoso que puedas decirle, lo más maravilloso, lo más importante. Él es digno de nuestra adoración. Adóralo, adóralo, adóralo.